Bueno, hola, buenas tardes. Hoy es viernes 15 de mayo de 2020 y vamos a comenzar una nueva sesión de las clases de recuperación del módulo de seguridad informática. En concreto, hoy vamos a dedicar esta sesión a abordar una práctica que tiene que ver, como estáis viendo aquí, con medidas de seguridad pasiva y en concreto con una serie de procedimientos que se realizan sobre sistemas de almacenamiento. Recordando un poquito qué significaba eso de seguridad pasiva, pues la seguridad pasiva son las medidas que se toman, que se deben de tomar en previsión de que pueda ocurrir una catástrofe, se produzca un accidente sobre lo que son los activos más importantes de una empresa, que son sus datos, y yo tenga que hacer una recuperación de esos datos. Por ejemplo, pues en caso de que se me queme la sede donde yo tengo la empresa y los ordenadores donde yo tengo almacenados los datos, pues mala solución tiene eso si no he tenido la precaución de definir, por ejemplo, unas copias de seguridad en un sitio externo para yo poder recuperar luego toda la información sobre la que he trabajado a lo largo de años. Recuerdo siempre que en una empresa, y más hoy en día, lo que puede hacer que una empresa se venga a pique, además de el coronavirus, es que pierdan los datos sobre los que han estado trabajando a lo largo de todos sus años. Imaginaos una empresa de cualquier tipo. Si pierde pues la base de datos de sus clientes, los partes de trabajo de lo que quiera que se dedique esa empresa, la contabilidad de la empresa. Si es una empresa que se dedica a desarrollar, por ejemplo, programas de ordenador, pues se pierde los códigos fuentes de los programas. Eso es lo que verdaderamente le da la vida a una empresa. Por lo tanto, hay que tomar medidas que garanticen que si yo tengo una catástrofe, pues puedo recuperar esa información fundamental. Hoy en día, además, esto está más a la orden que nunca por el tema de los ransomware y demás, ¿no? Esos programitas que son capaces de encriptar la información de una empresa y piden luego un rescate, eh, y si no pagan pues se quedan sin datos. Bueno, pues si uno tiene la precaución de tener una política de copia de seguridad correcta, en todo caso lo que le puede ocurrir es que lo último que haya hecho a lo largo del día, en el caso de que le entre un ransomware, pues se le vaya al garete, ¿no? Pero siempre tiene la posibilidad de recuperarlos en ese sentido. Bueno, pues la práctica que vamos a hacer va sobre eso, sobre medidas de seguridad pasiva. Y en concreto de lo que vamos a hablar es de la implementación de sistemas RAID, sí, de estructuras, digamos, redundantes de discos independientes, o de agrupaciones de discos independientes que se forman en una estructura redundante, y luego vamos a ver cómo definir copias de seguridad sobre esa estructura que nosotros hayamos creado. En el tema 4 del libro de referencia que hemos seguido a lo largo del curso, del libro de McGraw-Hill, tenéis explicados cuáles son las estructuras RAID básicas. Yo ya he dicho muchas veces que no vamos a entrar aquí en muchos detalles teóricos porque eso se ha visto a lo largo del curso. Pero recordad que yo defino un RAID fundamentalmente con dos propósitos. Uno de esos propósitos es conseguir que los procesos de lectura y escritura en disco sean mucho más rápidos, porque dependiendo de la estructura que yo elija, puedo hacer que esas lecturas y esas escrituras sean simultáneas al mismo tiempo en varios discos. Y otro de los propósitos es conseguir unidades de disco más fiables, porque tengo estructuras RAID que también tienen redundancia. Y en ese caso tengo la ventaja de que si me falla físicamente algún disco, pues yo puedo establecer un procedimiento de sustitución de ese disco, además normalmente en caliente, de manera que se reconstruya la información sobre el disco que se había perdido, ¿vale? En el libro lo que tenéis tratado son los RAID más básicos, que son estos tres que veis aquí en la diapositiva, ¿no? El RAID 0, el RAID 1 y el RAID 5. Pero existen muchísimos más tipos de estructuras de este tipo. En concreto, si os vais a internet y ponéis sistema RAID, en la misma Wikipedia ya se os dice
que tenéis un montón de estructuras muchísimo más variadas. ¿Dónde se montan este tipo de estructuras? Bueno, pues normalmente esto se monta en servidores. O sea, yo la puedo montar en mi casa también. De hecho, muchos equipos domésticos tienen ya funciones a nivel de BIOS y a nivel de Wi-Fi que me permiten la implementación de RAID con los discos que yo conecte dentro del equipo. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que yo monte este tipo de estructuras redundantes en servidores. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía de bastidores de disco, donde yo tengo un montón de discos de tipo SAS, que son discos que se pueden extraer en caliente y pinchar en caliente. Y detrás de esto, pues yo tendré una controladora de RAID que me permite conformar estructuras RAID con todos estos discos o con grupos de todos estos discos. Pues ahí es donde normalmente se implementa este tipo de cosas. Es decir, en servidores, donde a mí me interesa que los procesos de escritura y lectura en disco sean lo más rápidos posible, y donde además me interesa que yo pueda tener redundancia de la información en algunos de esos discos. Entonces, repasando un poquito, si por encima lo que vimos en clase acerca de las estructuras básicas, recuerdo que un RAID 0 es un RAID que está orientado fundamentalmente a aligerar lo que son los procesos de lectura y escritura, ¿no? Si yo constituyo un RAID 0 con dos discos, lo que ocurre es que la información, cuando se copia, se reparte entre esos dos discos. Si la mitad de los bloques se van a un disco, la mitad de los otros bloques se van a otro disco. Y la escritura se produce de manera simultánea, las lecturas también. Por lo tanto, con eso consigo acelerar lo que son los procesos de lectura y escritura. El problema que tiene un RAID 0 es que si se me va un disco, pues pierdo completamente la información porque he perdido la mitad de los bloques de información. En contraposición a un RAID 0 tengo la estructura de RAID 1, que es lo que se suele llamar disco en espejo. Por ejemplo, si yo monto dos discos duros en un RAID 1, pues lo que va a ocurrir es que cuando copio información, la información se copia tanto en un disco como en otro, simultáneamente. Por lo tanto, ahí tengo una redundancia total. En el caso de que se me vaya un disco físicamente, yo siempre voy a tener la información disponible en el otro disco. Luego es una estructura que está pensada para dar fiabilidad a los datos y no para escribir más rápido o leer más rápido. También eso supone que en un RAID 0, si yo agrupo dos discos, por ejemplo, de 1 GB en un RAID 0, pues voy a dar lugar a una estructura que es justo del doble, porque la mitad de los bloques se van a un disco y la mitad se va a otro disco. Luego, ese tipo de estructura también me permite crear unidades de disco más grandes. Sí, hoy en día los discos duros que se están vendiendo, típicamente los más grandes son de 3 4 teras. ¿Qué pasa si yo quiero tener una capacidad de más de 3 o 4 teras? Pues una de las opciones que tengo es montar sistemas RAID donde se aúne la capacidad de varios discos que yo incorporo. En un RAID 1, sin embargo, pasa lo contrario. Si yo tengo un disco de 1 GB y otro disco de 1 GB y lo configuro en un RAID 1, pues la estructura va a ser también de 1 GB, porque lo que se hace es una copia en ambos discos, ¿vale? Y luego tengo estructuras que son una mezcla de las anteriores. Por ejemplo, el RAID 5, la estructura básica más típica, que es una mezcla en realidad de un RAID 0 y un RAID 1. En un RAID 5, donde normalmente el RAID 5 más básico se constituye con 3 discos, lo que yo hago es copiar información simultáneamente en varios de los discos, y eso es lo mismo que consigo con un RAID 0, pero al mismo tiempo voy guardando una información de redundancia alternativamente en cada uno de los discos que se integran dentro del RAID, de manera que si me fallara algún disco, pues yo siempre pueda recuperar la información que me falta a partir de los otros, ¿vale? Entonces, como digo, es una mezcla entre lo que sería un RAID 0 y un RAID 1. Volviendo al ejemplo que poníamos antes, si yo constituyera en un RAID 5 con 3 discos de 1 GB, pues la capacidad total que tendría en ese RAID 5 sería de 2 gigas, porque la capacidad total de uno de esos discos se va a perder grabando la información de redundancia.
aunque ojo, que la información de redundancia no se copia solo en un disco, sino que se va alternando entre, en este caso, los tres que constituyen el RAID. Lo que pasa es que la capacidad total que pierdo sería la capacidad de un disco. Bueno, pues eso simplemente como recordatorio de lo que nosotros vimos. Aquí tenéis también alguna diapositiva más donde se van mostrando cómo se van copiando los bloques en cada una de esas estructuras. Eso le echáis un vistazo tranquilamente en casa y os lo repasáis. Aquí lo que vamos a ver es cómo se monta eso en la práctica. Entonces, la práctica que yo pedí en la primera evaluación era una cosa un poquito más avanzada. En clase hicimos ejercicios con un RAID 0, con un RAID 1, con un RAID 5, y después para la práctica os pedí algo que no habíamos visto en clase, que era en concreto un RAID anidado, un RAID 1.0. El esquema lo tenéis aquí. De esto también os hablan aquí en la Wikipedia. De hecho, creo que este grafiquito de aquí lo saqué de la Wikipedia. Es este, justo, ¿vale? O sea, pues nada, ahí tenéis más aclaración acerca de este tipo de estructura. De todas maneras, la comento por encima. Como veis, es una estructura anidada porque me engloba, digamos, dos tipos de RAID y los anida unos con otros. En concreto, lo que yo tengo en la base de esta estructura son dos RAID 1, esta estructura de aquí y esta estructura de aquí, y a esos dos RAID 1 le aplico un RAID 0. Entonces, ¿qué es lo que consigo con esto? Pues bueno, consigo también una mezcla de rapidez en los procesos de lectura y escritura y además redundancia gracias al RAID 1. En concreto, si yo quiero copiar una información, pues la estructura principal sería el RAID 0, lo que va a hacer es dividir los bloques en dos, por eso aquí aparecen como A1, A2, A3, A4, etcétera, etcétera, ¿vale? Y va repartiendo los bloques simultáneamente entre las dos estructuras RAID 1 que yo tengo. Y ahora cuando esa información llega a cada uno de los RAID 1, pues como es un RAID 1, lo que hace es duplicarlo en los dos discos que me configuran esa estructura. De esta manera, si a mí se me va uno de los discos de uno de los RAID 1, no pasa nada porque tengo la información copiada en el otro. Es más, se me pueden ir incluso dos discos siempre y cuando esos dos discos me fallen en las dos estructuras distintas del RAID 1. Es decir, este sistema es tolerante a dos fallos en disco al mismo tiempo, siempre que esos fallos se produzcan en estructuras diferentes del RAID 1. Si se me van los dos discos que me integran una misma estructura a un RAID 1, me quedo sin información, porque pierdo la mitad de los bloques correspondiente a la información que se está grabando, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se monta esto? Evidentemente, para montarlo físicamente yo necesitaría tener 4 discos y tener un dispositivo, un ordenador, un servidor que me permita la integración de esos 4 discos. Como eso no lo vais a tener, ni tampoco lo tuvimos allí en el instituto, lo que vamos a hacer es simular esto con máquinas virtuales. Este tipo de estructuras, como digo, donde se suelen montar físicamente, evidentemente es en este tipo de servidores que habéis visto aquí, donde yo tenga bastidores de discos, en los que pueda definir dónde quiero montar yo ese RAID. Así que cosas de estas, ¿vale? Y definir pues cuáles son los discos que quiero utilizar para montar un RAID o para montar otro. Bueno, pues en concreto os pido aquí que se utilicen 4 discos virtuales de tipo SATA de 2 GB y se recomienda reservar el espacio dinámicamente para ahorrar tiempo. Recuerdo que en los entornos de virtualización, cuando yo creo un disco, tengo la posibilidad de reservar el espacio de ese disco de forma dinámica o de crear el espacio en el momento en que yo estoy creando el disco. A la hora de crear los discos es mucho más rápido crearlo de forma dinámica, ¿vale? Y además no estoy ocupando todo el espacio en el caso de que no vaya a utilizarlo. Con la creación dinámica yo voy utilizando el espacio del disco a medida que me vaya haciendo falta. Sí tengo que tener la precaución de que el disco del anfitrión, el disco que me soporta esos archivos que me emulan los discos de la máquina virtual, evidentemente tenga espacio para llegar a crecer, para que esos discos virtuales lleguen a crecer hasta el máximo valor que yo programe,
porque si no puedo tener problemas. Bueno, pues los discos se van a llamar así: práctica 1, práctica 3.2, práctica 3.3 y práctica 3.4. Pues ¿cómo se hace eso en un entorno de virtualización? Pues nada, vamos a abrir la máquina virtual que estamos utilizando para la realización de estas prácticas, que es esta. Y fijaos que si yo me vengo aquí a la parte de almacenamiento, inicialmente esta máquina se ha instalado en un disco duro que se emula como un disco duro de tipo IDE, ¿vale? Aquí me dicen que implemente disco duro de tipo SATA. También lo podría agregar como disco duro IDE. Lo que pasa es que la controladora IDE tiene una limitación, es que cuando en un equipo yo tengo una controladora IDE, recuerdo que puedo pinchar hasta 2 dispositivos en la misma controladora IDE. Normalmente tengo 2 IDEs en una placa base, un equipo doméstico, el IDE primario y el IDE secundario, y ahí es donde se van agregando, digamos, los diferentes discos duros que yo tenga. Los equipos de tipo servidor y demás, la conexión IDE no se utiliza mucho. Se utiliza más o conexiones SATA o conexiones SAS o conexiones NVMe en los últimos casos y demás. Entonces, ¿cómo puedo emular yo un disco SATA en un entorno de virtualización de este tipo? Pues nada, si no tengo controlador SATA voy a añadirlo. ¿Cómo se añade? Pues pico aquí, añadir nuevo controlador de almacenamiento, y aquí tenéis que puedo añadir un SATA. También puedo añadir un SCSI, también puedo añadir los discos SAS, que son realmente los que se utilizan en este tipo de estructuras redundantes, NVMe, como estáis viendo aquí. En fin, ya puedo emular, con la última versión del VirtualBox se pueden emular varios tipos de dispositivos. Pues bueno, voy a añadir un controlador de SATA y ahora voy a añadir los discos duros que me piden. Para eso, como veis, una vez que yo tengo el controlador, puedo añadir lo que sería una unidad óptica o un disco duro. Pues pico en añadir un disco duro. Y como quiero crear un nuevo disco, pues le doy aquí a crear un nuevo disco. El añadir serviría para añadir un archivo que yo tuviera dentro de mi anfitrión que me emulara un disco duro que yo he creado previamente. Que eso también lo haremos más adelante para lo que son los procesos de echar abajo un disco y de luego volverlo a arrancar. Bueno, pues creo un nuevo disco. Como veis, me pide el nombre que yo le voy a dar a ese disco. Pues bueno, el nombre que le voy a dar en primer lugar sería práctica. El primer disco va a ser práctica 3-1. Y bueno, a vosotros es posible que en un primer momento, si no habéis entrado aquí antes, os aparezca este tipo de interfaz, ¿vale? Que es el modo guiado, digamos. Y en ese tipo de interfaz lo primero que me van a pedir es qué tipo de disco quiero yo crear. Y tengo varios formatos, tengo 3 formatos. El VDI es el formato nativo de VirtualBox. VMDK, por ejemplo, es el que se utiliza típicamente como formato de disco en VMware. Y VHD es otro formato de disco adicional. Se puede utilizar cualquiera, pero ya que estoy en VirtualBox, pues voy a utilizar el formato nativo de VirtualBox, que es el VDI, ¿vale? Si picáis en modo experto, vais a poder parametrizar más cosas. Por ejemplo, el nombre, por ejemplo, el tamaño y cosas de este tipo. Bueno, pues el nombre, como digo, en lugar de llamarlo Recuperación 2019-2021, que es el nombre por defecto que tiene, pues le voy a poner Práctica 3.1. Voy a decir que es un disco de 2 gigas. Y además está reservado dinámicamente. Al reservarlo dinámicamente se va a crear automáticamente, no voy a tener que esperar a que el entorno de virtualización me cree un espacio de 2 gigas. Y además tiene la ventaja de que solo se va a ir llenando a medida que yo vaya utilizando el disco. Bueno, pues le doy a crear y ya tengo aquí ese disco. Sin embargo, fijaos que de momento no está añadido a lo que sería la máquina virtual. Para añadirlo tengo que seleccionarlo. Si tenéis una versión más antigua del VirtualBox, es posible que esto se haga automáticamente, que no tengáis que pasar por aquí. Pues nada, le doy a seleccionar y como veis me aparece aquí el disco. Fijaos a lo que hace referencia al tema de crear un disco dinámicamente.
el tamaño virtual que yo le he definido al disco es de 2 gigas, pero sin embargo tengo aquí un tamaño actual de 2 megas. Yo todavía en ese disco no he escrito nada. Y como no he escrito nada, pues de momento no tengo prácticamente ningún tamaño ocupado. Lo que se está ocupando es lo correspondiente a los primeros sectores del disco donde se guardan ciertas informaciones que se tienen que quedar reservadas, ¿vale? Bueno, pues el archivo que me va a simular ese disco me lo guarda en la carpeta donde yo tengo esa máquina virtual y se llama Práctica 3.1 VDI. Pues nada, le doy a aceptar. Ya tengo el primer disco añadido. ¿Vale? Si le doy aquí a aceptar, pues aquí ya tengo disponible, como estáis viendo, mi primer disco. Como tengo que añadir 3 más, pues vamos a añadirlos. Me vengo ahora aquí otra vez y agrego otro nuevo disco. Creo un nuevo disco que se va a llamar Práctica 3.2. Práctica 3.2. También de 2 gigas y también reservado dinámicamente. Pues nada, crear y seleccionar. ¿Vale? Para que me pase directamente aquí. Creo otro nuevo disco que se va a llamar Práctica 3.3. También de 2 gigas. Crear. Ya lo tengo aquí. Y creo otro nuevo disco que se va a llamar Práctica 3.4, también de 2 gigas. De 2 gigas, ¿vale? Voy a crear y seleccionamos todos. Aquí los tengo, como estáis viendo, bueno, hay uno que se ha perdido en Práctica 3.3, no sé por qué. A ver. Seleccionar, vale, ahora lo tengo aquí. Ya tengo, como veis, los 3 discos aquí instalados: Práctica 3.1, Práctica 3.2, Práctica 3.3, Práctica 3.4, ¿vale? Todos de 2 gigas. Bueno, pues ya tengo, es como si yo hubiera enchufado esos 4 discos a mi equipo físico. Ya tengo conectados los discos en conectores SATA de mi equipo físico y con esos discos es con los que voy a montar el RAID. Pues nada, para montar el RAID lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, arrancar la máquina. Aquí tenéis los 3 discos añadidos, pues los 4 discos añadidos, pues inicio la máquina. De alguna manera, esos discos que yo acabo de añadir se tienen que reflejar en algún sitio dentro de lo que es mi máquina, ¿vale? Si esto fuera un Windows, pues si yo me fuera al administrador de discos de Windows, debería de ver esos 4 discos que he añadido. Esto no es un Windows, es un Linux, pero también tiene su administrador de discos. De todas maneras, nosotros vamos a utilizar comandos de consola para ver cómo se han reconocido esos discos que yo acabo de añadir. Entonces voy a abrir una terminal y quiero ver en un primer momento si el sistema ha sido capaz de reconocer esos 4 discos que acabo de incorporar. Entonces os recuerdo que la utilidad que vamos a usar para eso es el FDIS, que es una herramienta que me permite crear particiones, modificar particiones en los discos, reconocer los discos que yo tengo en el sistema, etcétera, etcétera. Entonces hay un comando que es fdisk-l, que sirve para mostrarme todos los discos que yo tenga instalados en el sistema y para mostrarme también las particiones que tiene cada uno de esos discos. Fdisk, perdón. Lo que pasa es que ese comando, si yo lo ejecuto, como veis, sin sudo, sin permiso de administración, pues no me sale nada. Me dice que no puede abrir los archivos que me muestran información sobre cada uno de esos discos. Pero aquí estáis viendo que se están reconociendo ya 5 discos. Luego la cosa en principio va bien. El disco SDA va a ser el disco donde yo tenga instalado el sistema operativo, y los otros 4 van a ser los discos donde yo tenga instalado, son los discos que acabo de añadir de 2 gigas. Bueno, pues para verlo realmente lo que voy a poner es un sudo fdisk-l. Y vamos a analizarlo. Fijaos, SDA es el único disco que está particionado, que tiene particiones.
es el disco donde yo tengo instalado en realidad el sistema operativo, donde tengo instalado el Linux. La verdad es que no sé por qué lo reconoce aquí como SDA, porque este disco estaba añadido como una controladora IDE y en teoría debería haberlo reconocido como HDA. Luego hay ahí algo raro. Los SD los utiliza Linux para referirse a lo que son dispositivos de tipo Serial ATA. Bueno, los que yo he añadido sí lo he añadido bajo una controladora de Serial ATA, así que sí tiene todo el sentido del mundo que se reconozcan como SD y lo que sea. En concreto Linux lo que hace es utilizar una letra para identificar los distintos discos que yo vaya añadiendo al sistema. Entonces tengo un SDA que, como digo, es el único que tiene particiones, que es donde tengo instalado el Linux, con las particiones típicas que se definen en Linux, la partición suave y la partición raíz, donde yo tengo toda la estructura de archivos. Y por otra parte, pues tengo los 4 discos de 2 gigas que he añadido, que si os fijáis se han reconocido como SDB, SDC, SDD y SDE. Es decir, letras sucesivas para cada uno de los discos que voy añadiendo. Y estos discos no tienen ningún tipo de partición porque yo todavía no he creado una partición en esos discos. Es decir, es como si yo me hubiera comprado el disco nuevo y lo hubiera pinchado en mi sistema. ¿Vale? Bueno, pues lo que yo voy a hacer es, lógicamente, utilizar estos 4 discos para conformar la estructura RAID que pido en la práctica. El RAID anidado 1.0. En el momento en que yo agrupe estos 4 discos dentro de esa estructura, ya no tiene sentido que yo contemple esos discos como discos individuales, sino que yo me voy a referir a lo que es la estructura que acabo de conformar con esos discos. Es decir, en el momento en que estos 4 discos pasen a formar parte de un RAID, yo lo que voy a tener es un disco único que es el RAID, que es el conjunto de esos 4 discos. Y yo para escribir y para leer voy a escribir sobre el RAID, no voy a escribir individualmente sobre cada uno de esos 4 discos. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuál es la herramienta que vamos a utilizar en Linux para crear estructuras RAID? Pues la herramienta se llama MDADM. Esto viene de Multi-Device Administration. O sea, un administrador de o multidisc, no sé si era multidevice o multidisc. Sí, un administrador que me permite gestionar varios discos en una estructura de tipo RAID. Por defecto, como veis, no está instalada. Pero como yo ayer en la configuración del servicio DNS puse esto para que pudiera tener acceso a internet, lo voy a comprobar. En concreto puse el adaptador de red como un NAT y aquí veis que tengo acceso a internet. Pues nada, si no tengo ese paquete me lo instalo. Y en este caso, en lugar de utilizar el Synaptic, para que veáis que las cosas se pueden hacer también de otra forma, pues voy a utilizar el apt-get. Entonces, sudo apt-get install mdadm. Si me conozco el nombre de la herramienta, el nombre del paquete que contiene esa herramienta, pues lo instalo así. Aquí me dice que se van a instalar una serie de dependencias. Como veis, el apt-get también me instala las dependencias oportunas de un paquete determinado, que se van a utilizar 27 megas y pico. Pues sí, quiero continuar y lo dejo que me instale lo que sería la herramienta. ¿Vale? Bien, como veis no tarda demasiado. Ya prácticamente está terminando de realizar esa instalación. Fijaos que aquí me está creando ya un archivo de configuración del servicio. Nosotros no vamos a tocar prácticamente ese archivo porque no nos va a hacer falta, pero la herramienta ya está instalada. Y la prueba de que la herramienta está instalada es que si ahora de nuevo pongo ese nombre, pues ya me dice que sí, que está instalado y que para saber cómo tienes que utilizar eso, pues tienes que aprenderte cuáles son las opciones que le puedes definir a ese comando. Y si no te la sabes, pues mdadm help. Y aquí tenéis todas las opciones más significativas que yo puedo utilizar.
todas maneras, existe también, creo, una página de manual sobre esta herramienta. Eso es que es mucho más significativa, ¿eh? Y además, aquí una cosa interesante, me dicen cuáles son las estructuras RAID que me soporta esta herramienta. Entonces, como veis, yo puedo montar un RAID 0, puedo montar un RAID 1, un RAID 4, un RAID 5, un RAID 6, un RAID 1.10, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esta es la herramienta que vamos a utilizar para montar eso. En primer lugar, si volvemos a lo que sería la práctica, ya hemos hecho esto. Es decir, hemos creado los 4 discos de 2 GB con los que yo voy a definir la estructura. Luego en el apartado B me pone, utilizando esos 4 discos, montar un RAID 1.0. Crear una partición que ocupe toda la capacidad del RAID, y en esa partición se va a montar dentro de la estructura de directorio del Linux, y en concreto en un directorio que va a ser mnt RAID 1.0. ¿Qué tamaño disponible tengo en el nuevo RAID? ¿Y qué tolerancia a fallo de disco presenta este RAID? Bueno, esto ya lo he ido adelantando, pero vamos a ir por paso. En primer lugar, vamos a crear del RAID 1.0 con los 4 discos anteriores. Entonces, ¿cómo se creaba eso? Bueno, pues para crear un RAID, el comando que yo tengo que dar es mdadm -create, ¿vale? Con eso voy a definir una nueva estructura. Le tengo que poner un nombre a esa estructura. Entonces, si os habéis fijado en la salida del fdis, bueno, ya aquí la he perdido, pero vamos, si abro otro terminal para no perder eso, y veo con un fdis-l los dispositivos que se me están reconociendo en el sistema. Como veis, los dispositivos de disco, todos tienen un archivito que está dentro del directorio dev. Esto, digamos, que sería el controlador del disco correspondiente, ¿eh? Si con ese nombre yo tengo la posibilidad de acceder físicamente al disco. Entonces, esos controladores en Linux se guardan normalmente bajo la carpeta de dev, que viene device. Entonces, si yo voy a crear ahora una estructura de disco, pues lo normal es crear un controlador para esa estructura de disco que esté dentro de esa carpeta. Por lo tanto, yo lo voy a nombrar md0, por ejemplo. O sea, dentro de la carpeta de device me voy a crear un disco, un array, que se llame md de multidevice o multidisk y 0, asignándole un numerito. Esto del 0, algunas veces, depende de la versión que tengáis de mdadm y demás, veréis que se os va a reconocer cuando reiniciéis el sistema con un número diferente. No recuerdo si esta versión es de esa, es posible. Entonces, es posible que cuando yo cree el RAID, después cuando reinicie el sistema, en lugar de reconocerse el dispositivo como MD0, se reconozca como MD127, porque empieza a numerar a partir del 127. Definitiva, si lo hace, pues después veremos cómo se llama de nuevo la RAID y nos referiremos a él con el nombre que haya grabado esta versión del MDADM. Entonces, como digo, eso sería lo primero, definir un nombre para la estructura que yo voy a crear, y ahora le tengo que definir qué tipo de estructura quiero que sea. Eso recuerdo que se conseguía con el modificador de level. Con eso lo que voy a definir es el tipo de RAID que quiero, o sea, el nivel de RAID que quiero. Si quiero un RAID 0, pues level 0. Si quiero un RAID 1, level 1. Si quiero un RAID 5, level 5. Y si quiero un nivel 1.0, pues level 1.0. A continuación tengo que especificar el número de dispositivos que voy a utilizar para conformar ese RAID. Y eso se especificaba con el modificador RAID device igual al número de dispositivos. En este caso voy a utilizar 4 discos para conformar ese RAID. Pues nada, 4 discos. Y le tengo que decir al sistema cuáles son los 4 discos que voy a utilizar. Y la manera de hacer eso es refiriéndome al controlador correspondiente de esos discos.
Es decir, yo voy a utilizar el disco dev SDB, el disco dev SDC, el disco dev SDD y el disco dev SDE. Por eso es importante que como primer paso siempre veáis con un fdisk-l cuáles son vuestros discos. Pues en este caso yo he añadido estos cuatro, y estos cuatro son todos de 2 gigas, pero en un sistema real donde yo tenga más discos, yo tendré que ver exactamente cuáles son los que quiero que me conformen el RAID, ¿vale? Y me tengo que referir a ellos pues con su nombre, con el nombre del controlador correspondiente. Bueno, pues ese es el comando que me permite la creación del RAID, ¿vale? Vamos a ejecutarlo y pues lógicamente me dice, oye, que vas a montar un RAID, esto no lo puede hacer un usuario normal, ¿no? Tiene que ser un usuario con permiso de administración. Por lo tanto, para conformar este tipo de cosas, tengo que ponerle un sudo delante. Y bueno, cuando lo creo, pues fijaos que ya tengo un array creado, que se ha reconocido con el nombre que le he dado, barra dev barra md0, y está arrancado. ¿Cómo puedo saber yo, una vez que yo he creado un RAID, una estructura de este tipo, en qué estado tengo el RAID? Pues bien, una forma fácil de hacerlo es consultando un fichero que se llama proc mdstat. Proc es de proceso, y mdstat es el estado que tiene el multidisk. O sea, si yo tengo creado RAID, leyendo este fichero voy a saber el estado en el que se encuentran esos RAID. El cat es lo mismo que un more, lo que pasa es que me muestra la información, digamos, del tirón, sin paginar. Y bueno, pues aquí tenéis que efectivamente yo tengo creado un RAID 1.0 que está activo, que ha utilizado los discos SDE, SDD, SDC y SDB, y que esos 4 discos están plenamente funcionales, y eso se me marcan con estas U de aquí, identificando que son discos que están activos, ¿vale? En concreto los 4 discos están funcionando dentro de ese RAID. Si ya tengo el RAID constituido, y como digo, este archivito me sirve para saber en todo momento cuál es el estado en el que yo tengo el RAID. Pero claro, de momento lo que tengo ahí es una estructura en la que yo no tengo ninguna partición, ni tengo la posibilidad todavía de leer o escribir sobre ella, porque el sistema no entiende ese disco, esa estructura que yo acabo de crear, ¿vale? Es como si yo me comprara un disco nuevo, lo meto dentro del sistema, hasta que yo no le cree las particiones, formatee esas particiones y interactúe con el disco, pues no me sirve de mucho. Sin embargo, si fijaos que si yo miro con el fdisk-l la estructura de discos que yo tengo, aquí me aparece ya otro. Me aparece un dev md0 y me dice que esa estructura es una estructura de 4 gigas. ¿Por qué son 4 gigas? Pues vamos a verlo en esto de aquí. Vamos a ver en la figurita esta de aquí. Cada uno de estos 4 discos son 2 gigas. Lo que pasa es que cuando pongo 2 discos de 2 gigas en un RAID 1, eso en realidad se ve como 2 gigas, porque en realidad estoy copiando la misma información en 2 discos, como si fueran un espejo. Cuando pongo otros 2 discos de 2 gigas en otro RAID 1, pues eso lo veo evidentemente como si fuera de 2 gigas también. Estos 2 gigas de esta estructura más estos 2 gigas de esta estructura conforman los 4 gigas que yo tengo en el RAID 1.0, ¿vale? Entonces, como veis, aquí estoy perdiendo la capacidad correspondiente a 2 discos. No es que la esté perdiendo, es que la estoy utilizando para hacer una copia en espejo de cada uno de los bloques correspondientes. Bueno, pues eso es lo que me dicen aquí, que tengo una estructura, un disco nuevo creado de 4 gigas. En el momento en que yo creo esto, ya me olvido completamente de estos 4 discos individuales. Yo ya sobre esos 4 discos no puedo hacer nada, todo lo tengo que definir sobre el RAID. De hecho, al crear esta estructura, en cada uno de estos discos se ha grabado una información que le indica que pertenecen a un RAID, ¿vale?
Eso es la información de zero block, que se llama, para indicar que estos discos en realidad son discos que pertenecen a un RAID. Por lo tanto, no se pueden manejar individualmente, sino que se tienen que manejar dentro de lo que sería la estructura del RAID. ¿Vale? Si yo quisiera volver a utilizar en algún momento individualmente cualquiera de esos discos, lo primero que tendría que hacer sería romper el RAID, sacar el disco de la estructura correspondiente del RAID y borrarle esa información que se graba en los primeros bloques del disco, donde le indica que ese disco pertenecía a un RAID. ¿Vale? Eso lo haremos posiblemente más adelante. Bueno, pues en definitiva yo tengo aquí mi RAID 1.0 de 4 gigas. Pues ¿qué hago con eso? Pues lo primero que tengo que hacer es empezar a manejarlo. Y para empezar a manejarlo, lo primero que debería hacer sería crear una partición. Y eso, de hecho, es lo que me piden aquí. O sea, me dice, créate una partición que ocupe toda la capacidad del RAID. ¿Cómo se crea una partición con Linux? Bueno, existen herramientas gráficas que me permiten hacer eso. Por ejemplo, una muy famosa, el Gparted y demás. Pero nosotros lo vamos a hacer con comandos de consola, como hemos visto en el instituto. Entonces, para crear una partición sobre un disco, utilizo de nuevo la herramienta fdisk, sudo fdisk y el disco en concreto sobre el que yo quiero crear la partición. ¿Vale? Es decir, vamos a crear una partición sobre el disco que acabo de definir como el disco RAID. Y en este caso pues entro en un menú interactivo del FDIS donde me dice que qué es lo que quiero hacer. Si no me acuerdo, pues aquí me ponen que poniendo una M tengo todas las opciones posibles. Entonces lo que yo quiero es crear una nueva partición, porque de momento no tengo particiones en ese disco. ¿Cómo se crea una nueva partición? Pues aquí lo tenéis, con la N. Pues nada, le doy a la N y me dice ¿qué tipo de partición quieres crear? Tiene que ser una partición primaria, tiene que ser una partición extendida. Bueno, de esto también hablamos bastante en el instituto. Recuerdo que el sistema tradicional de particionamiento de los discos me divide, digamos, o me cataloga los tipos de particiones, lo que son particiones primarias y luego particiones extendidas, que están destinadas sobre todo a la ubicación de lo que son unidades lógicas. Particiones primarias en principio son particiones que se dedican a almacenar ficheros de arranque del sistema operativo, que es donde yo voy a tener típicamente los sistemas operativos instalados. Mientras que las particiones extendidas se utilizan como si fuera un contenedor donde yo voy a poder meter lo que son unidades lógicas, que básicamente sirven para estructurar un poquito la información. Es típico, sobre todo antiguamente, cuando los discos duros no valían lo poco que valen hoy, pues uno tenía que aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento que me daba un disco duro, y era normal que a la hora de instalar un sistema operativo yo instalara el sistema operativo en una partición primaria y luego definiera una serie de unidades lógicas para guardar lo que son los datos que yo iba generando, de manera que si en un futuro yo tenía que reinstalar el sistema operativo, la partición lógica que me contenía los datos no la tocaba solo la partición primaria. Eso hoy en día, donde un disco duro vale ya una porquería, pues no tiene mucho sentido, y donde yo tengo ya tamaños razonables de discos duros, si yo quiero tener varios sistemas operativos o quiero organizar mi información y separarla de lo que sería el disco donde tengo instalado mi sistema operativo, me compro otro disco. O directamente me compro un disco extraíble y además así tengo la garantía de que los datos no están disponibles en el ordenador en un momento determinado. Pero bueno, aquí todavía tengo que definir un formato de partición que, como digo, puede ser partición primaria o partición extendida. En este caso me es igual. Yo voy a utilizar el espacio del RAID para guardar datos. Pero puedo crear una partición como una partición primaria. Una partición primaria está normalmente reservada a lo que es la instalación de sistemas operativos, pero también me puede servir para guardar datos. De hecho, la partición extendida en realidad es un tipo muy particular de partición primaria.
que me va a permitir luego crear una serie de unidades lógicas dentro. En definitiva, que vamos a crear la opción por defecto, que es una partición primaria. En este sistema de particionamiento más antiguo, yo solo podía crear un conjunto de 4 particiones primarias en un mismo disco. Bueno, pues como es la opción por defecto, no necesito poner nada, le doy a intro directamente y me dice qué número de partición quieres utilizar. Como las particiones primarias solo pueden ir de la 1 a la 4, pues me dice que definas un número entre la 1 y la 4. Como solo voy a tener una partición que me ocupe todo el disco, pues dejo la opción por defecto, que es la 1. Luego le doy al intro otra vez y me pide ahora que defina cuál es el primer sector de esa partición y el último de esa partición. Entonces, como veis, el primer sector por defecto es 2048, es decir, los 2047 primeros sectores ya se están utilizando para guardar otras cosas. Entre otras cosas, la información de superbloque, esa que os he comentado antes, lo que son las tablas de particiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? El sector el master boot record, todo eso. De manera que mi espacio de particionamiento empieza a partir del sector 2048. Bueno, pues ese es el primer sector que quiero utilizar por defecto, porque yo quiero utilizar toda la capacidad del disco, ¿vale? Y el último sector, ¿cuál va a ser? Pues por defecto el que me lee el sistema, el 8.380.415. Los sectores, en este caso, tienen un tamaño, que es el tamaño por defecto, de 512 bytes. Si hacéis la multiplicación de esto por 512 bytes, pues llegaréis a que eso me dan los 2 gigas, los 2 gigas, los 4 gigas de todo el tamaño del disco. De todas maneras, como veis aquí también podría utilizar la opción de tamaño con un número y luego poner una letrita con una K, identifico lo que serían kilobytes, con una M megabytes, con una G gigabytes, con una T terabytes y con una P petabytes. Pero como yo quiero utilizar todo el disco, pues dejo la opción por defecto, que es me coges el último sector disponible, que en este caso es este. Le doy a intro y ya tengo una nueva partición de 4 gigas, ¿vale? Y de tipo Linux. Me la coge de tipo Linux porque evidentemente estoy creando la partición con un sistema Linux, ¿vale? Fijaos que si yo le doy a la M otra vez, tengo aquí una opción que es la P, que me permite imprimir la tabla de particiones. Eso equivale a lo que ejecutábamos antes como sudo fdisk-l. Bueno, si le doy a la P, pues veo que efectivamente en mi disco MD0 ya tengo una nueva partición MD0 P1 que me ocupa un tamaño de 4 gigas, ¿vale? Y que es una partición de tipo Linux. ¿Es importante que tenga un tipo Linux o no? Bueno, depende. O sea, si yo voy a utilizar esta partición para guardar datos dentro de una máquina Linux, pues lo normal es que utilice el sistema de archivos, sistema de asignación de archivos que utilizan los Linux, en este caso un XT4. Es simplemente una tipificación de la partición. Yo cuando la formatee es cuando realmente voy a definir el sistema de ficheros que voy a utilizar, ¿vale? Pero sí es interesante que si la partición va a utilizar un sistema de archivos de Linux, pues se catalogue como de tipo Linux. ¿Puedo cambiar yo el tipo de una partición? Pues sí, sí que se puede cambiar. Fijaos que si le doy a la M, aquí tengo una opción de L que me muestra lo que son los formatos de partición conocidos. Si yo le doy a la L, pues estos son todos los tipos de particiones que yo puedo utilizar. Si por ejemplo voy a utilizar esta partición para luego formatearla con un formato típico de Windows de ahora, el NTFS, pues lo normal es que yo le asignara un tipo 7, que me codifica una partición de tipo NTFS. Como digo, es simplemente para asignarle el tipo de partición de acuerdo al formato que luego le voy a dar, ¿vale?
Si la voy a utilizar con un sistema Linux, pues la dejo como sistema Linux. Para cambiar el tipo de partición, el comando que tenéis que utilizar es T, ¿vale? Le dais a T y le dais el numerito de tipo de partición que queréis. Bueno, pues como digo, yo ya tengo aquí mi partición de tipo Linux que acabo de definir. Pero cuidado, acabo de hacer la partición, pero todavía no está grabada en la tabla de particiones. Eso quiere decir que si yo salgo ahora mismo del FDIS, no he hecho nada, porque no he guardado esa partición que acabo de crear en la tabla de particiones. Para guardar una partición que yo he creado con FDIS en la tabla de particiones, el comando que tengo que utilizar es este que estáis viendo aquí. W para guardar en la tabla de particiones y salir. Pues nada, le doy a W. Me dice que la tabla de partición se ha alterado porque se ha escrito la nueva partición que he creado en el disco RAID, que se sincronizan los discos, y desde ese momento, si yo doy un sudo fdis-l, pues como veis ya tengo aquí mi partición, que se reconoce como /dev /md0p1. Bueno, pues ya tengo la partición hecha. ¿Qué tengo que hacer ahora sobre esa partición? Pues esa partición de momento tengo definido el trozo, pero el sistema no sabe cómo reconocer ese trozo. Es decir, le tengo que dar un formato a esa partición, ¿vale? ¿Cómo se le da formato a una partición en un sistema Linux? Pues con el comando que sirve para fabricar un sistema de ficheros, make file system. Luego sudo mkfs de make file system y la partición a la que yo quiero dar formato. Si no especifico nada, porque el mkfs tiene una opción que es "-t", donde yo puedo especificar el tipo de formato que deseo darle. Si no especifico nada y estoy en un Linux, pues lógicamente me lo va a formatear con el sistema nativo de Linux, que será un xt4 o un xt3, dependiendo del tamaño de la partición. Bueno, pues lo ejecuto y como veis esto se pone a formatear, lo formatea y ya tengo la partición formateada, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es utilizarla. ¿Cómo utilizo esa partición? Pues tengo que integrarla dentro de lo que sería el sistema de ficheros de Linux. Es decir, tengo que montar esa partición. Entonces, para eso me dicen aquí en la práctica que la partición deberá montarse en mnt RAID 10, en una carpeta que va a estar dentro del directorio que se utiliza normalmente para montar sistemas de ficheros, que es mnt. Os recuerdo antes de eso que existe un comando que es este, que es muy útil, que sirve para saber cuáles son los sistemas de ficheros que yo tengo ahora mismo montados en el sistema. Entonces, como veis, aquí no aparece nada de la nueva partición del RAID, porque yo todavía no la he montado. La única partición real que yo tengo montada es esta, que es la partición RAID donde yo tengo mi sistema de ficheros, ¿vale? Con el df-h yo voy a poder ver, el "-h" simplemente para que los tamaños me aparezcan en un formato legible por un humano, sí, para que no aparezcan bytes, sino que aparezcan directamente lo que son tamaños en megas o en gigas. Pues con el df-h, como digo, yo voy a comprobar si tengo la partición montada o no tengo la partición montada, ¿vale? Porque cuidadito con esto, yo ahora mismo si me voy a mnt, aquí no tengo ningún directorio como estáis viendo. De hecho, lo primero que tengo que hacer es crear ese directorio, ¿no? Entonces voy a crear un directorio que se llame RAID 10, donde yo voy a montar esa partición. Evidentemente sobre mnt solo puede escribir el root o uno que tenga permiso del root, luego sudo mkdir RAID 10, ¿vale? Fijaos que desde ese momento yo ya tengo aquí mi directorio RAID 10, pero ojo que si yo me meto aquí y empiezo a escribir, o sea, yo aquí creo un fichero que se llame por ejemplo, yo puedo escribirlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Salgo, bueno, digo que sí, vale, y X, no.
Bueno, no me deja escribir porque de nuevo tengo que tener permisos de administración, pero fijaos, si yo creo un fichero que tenga cualquier contenido, yo ya tengo aquí un fichero creado, pero eso no se está escribiendo sobre el RAID. Hasta que yo no monte el RAID ahí, evidentemente no estoy escribiendo sobre el RAID. ¿eh? Entonces, de ahí que sea interesante que para saber si tenéis realmente montado o no tenéis montado el RAID, antes de tocar el fichero que me permite montarlo automáticamente cuando arranque Linux, pues utilicéis el comando de f-h. Yo ahora mismo no tengo montado mi partición del RAID en este directorio. Bueno, pues vamos a montarla. ¿Cómo se monta? Para montarla es conveniente que no estéis en el mismo directorio donde se va a montar, porque si no, no se refresca la información. Tendréis que salir y entrar luego otra vez. Pues con el comando de montaje, sudo mount. ¿Qué es lo que quiero montar? Pues quiero montar dev md0 p1. ¿Dónde lo quiero montar? En mnt RAID 10. ¿Vale? O sea, es tan simple como esto. Quiero montar esta partición en este directorio. ¿Vale? Pues nada, cuando lo ejecuto, en principio no me da ningún error, lo cual quiere decir que en teoría se ha montado. Vamos a comprobarlo. df-h. Pues efectivamente aquí veis que ya tengo un sistema de 4 gigas que está montado dentro de MNT RAID 0. De hecho, si me meto dentro de RAID 0 y doy un ls-l, fijaos que yo no tengo el fichero ese de ejemplo que había creado. Ese fichero estará montado, estará creado, digamos, en el directorio RAID 10 que yo había creado en MNT RAID 1.0. Pero como yo he utilizado de momento este directorio para montar la estructura de la partición del RAID, pues evidentemente ese fichero de momento no está. ¿Vale? Si yo lo que tengo aquí ya es acceso directo al disco RAID de 4 gigas. ¿Vale? Y yo lo que escribo ahora en este directorio se escribe directamente en esa estructura RAID que yo acabo de definir. También lo puedo hacer de forma gráfica con un gestor de archivos aquí gráficos. Si yo me voy aquí a sistema de archivos MNT RAID 1.10, pues como veis tengo un espacio libre de 4 gigas que es justamente el espacio de mi estructura RAID. Entonces lo que yo ponga aquí es algo que voy a tener escrito en el RAID. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que me pedían aquí en el apartado B. Acabo de montar el RAID con los 4 discos, he creado una partición que me ocupe toda la capacidad del RAID y he montado esa partición en MNT RAID 1.0. ¿Qué tamaño disponible tengo en el nuevo RAID? Pues lo habéis visto, 4 gigas, y hemos explicado ya por qué. ¿Qué tolerancia a fallos de disco presenta este RAID? Pues lo dije antes, en principio presenta una tolerancia a 2 fallos de disco, siempre y cuando esos discos fallen en estructuras diferentes de RAID 1. Si los dos fallan en la misma estructura del RAID 1, me quedo sin información. Comando usado para la creación del RAID, pues ahí lo habéis visto, ¿no? El mdadm -create /def, en fin, todo lo que se ha puesto que lo tenéis en el vídeo grabado. ¿De qué tamaño es el RAID que se ha generado? Pues de 4 gigas. ¿Y qué tolerancia a fallos presenta? Pues lo dicho. 2 siempre y cuando sean en estructuras diferentes del RAID 1. Bueno, esto de aquí también lo hemos hecho, pero lo hemos hecho con Linux, y aquí me pedían que lo hiciera con NTFS. Bueno, pues vamos a hacerlo con NTFS. ¿Por qué me piden que lo haga con NTFS? Bueno, porque si yo luego quiero esa estructura utilizarla también en otro sistema operativo que no sea Linux, sea un Windows, pues conviene que el otro sistema operativo lo pueda reconocer correctamente. Entonces, en un Linux las particiones NTFS se manejan como si fueran particiones de Linux, es decir, las reconoce perfectamente. Pero en un Windows, para manejar particiones Linux, tengo que hacer algunas cositas más. Tanto es conveniente que si yo voy a utilizar una estructura para guardar información tanto con Linux como con Windows, pues utilice un sistema de archivos que se reconozca perfectamente los dos sistemas, y NTFS lo es.
Entonces, ¿qué tendría que hacer para eso? Pues bueno, en primer lugar vamos a tipificar la partición como NTFS y la vamos a formatear como NTFS. Para eso, antes de hacer eso, me voy a desmontar la partición, ¿vale? Sudo amount mnt RAID 0. Estoy haciéndolo así a conciencia para que veáis que estando dentro de la partición yo no puedo desmontar la partición. Es decir, yo ahora mismo estoy haciendo uso de esa partición, por lo tanto no puedo desmontarla. Me tengo que salir del directorio donde yo tengo montada la partición para desmontarla, ¿vale? Y voy a desmontarla porque no puedo hacer operaciones sobre la partición que constituye ese RAID si la estoy utilizando. Me daría un error el comando del fdis. Luego me salgo del directorio donde yo tengo montada la partición y la desmonto. Y una vez que la desmonto, fijaos que ya no me aparece aquí en el df-h, ¿vale? Bueno, pues como digo, vamos a tipificar la partición. Pues sudo fdis sobre def md0, es decir, voy a hacer cosas sobre las particiones que tenga definida la estructura def md0. De nuevo entro en el comando iterativo y lo que quiero es cambiar el tipo de partición a NTFS. Ya hemos visto que una partición NTFS tiene el tipo 7. Pues nada, T para cambiar el tipo de partición. La partición seleccionada es la 1, que es la única que tengo en ese disco. Y si no me acuerdo del tipo, puedo presionar L para verlo aquí. Entonces, el tipo que voy a utilizar, como digo, es este, ¿vale? El NTFS. Pues nada, pico un 7 y como veis me dice se ha cambiado la partición de un Linux a NTFS. Si imprimo una tabla de particiones, ya tengo aquí que mi tipo de partición es NTFS. Y si guardo, pues desde ese momento ya tengo tipificada esa partición como NTFS. Ahora, para que realmente sea NTFS, lo suyo es que yo la formatee con ese sistema de archivos, ¿vale? Entonces, para formatear esa partición con ese sistema de archivos, si pongo mkfs-help, fijaos que aquí tengo un "-t" que me permite especificar el tipo de partición, y uno de esos tipos es NTFS, ¿vale? Si queréis ver todos los tipos admitidos, vais a la página de manual del mkfs y por aquí deberían de aparecer todos los tipos que están admitidos, ¿vale? No sé exactamente dónde aparece, pero vamos, por aquí, por ejemplo, no. Bueno, esto es para utilizar otro tipo de formato y demás, pero vamos, el NTFS es uno de los tipos que admite. Por lo tanto, sudo mkfs -t ntfs sobre la partición def md0 p1. Y con eso lo que estoy haciendo es formateando con el sistema de archivos NTFS la partición del RAID, ¿vale? De manera que esa partición se puede utilizar perfectamente en un Linux o en un Windows, ¿vale? Bueno, pues cuando esto concluya ya tengo formateada la partición con NTFS. Pues por hoy lo vamos a dejar aquí. Bueno, aquí lo estáis viendo. Se han creado todas las estructuras que me definen el sistema de archivos NTFS y lo tengo ya directamente formateado. Fijaos que utilizar mkfs-t ntfs es lo mismo que utilizar el comando mkntfs, ¿vale? O sea, también puedo utilizar directamente este comando para formatear esa partición con NTFS. Bueno, pues como digo, por hoy lo vamos a dejar aquí y el próximo día haremos esto de aquí, de crear un fichero lo suficientemente grande en esa estructura RAID para ver cómo se comporta un sistema RAID cuando falla un disco, cuando yo le añado otro disco, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces voy a crear un fichero lo suficientemente grande para que me dé tiempo de ver cuando falla un disco y cuando lo sustituyo por otro,
cómo se va regenerando la información en el RAID, ¿vale? Pero eso ya lo haremos el próximo día. Pues nada, por hoy ya tenéis ahí donde repasar para la creación de lo que son estructuras de este tipo, redundantes. Si queréis en casa, pues cogéis el libro, el tema 4, que viene un caso práctico donde me monta un RAID 0 o un RAID 1 y repasáis también con los ejercicios que vienen en ese caso práctico, ¿vale? Eh, pues el viernes que viene nos vemos y seguimos realizando algo más sobre esta práctica. Pues venga, hasta luego.